publicación del decreto supremo, que todavía no lo tenemos a la vista, se señala que es un decreto supremo, ha sido mostrado en el Cusco, donde se indica de que el gas natural del lote 88 será exclusivamente para el consumo interno. Este fue un anuncio que hizo en la Plaza de Armas de San Sebastián, en el Cusco, en la convención, el mandatario, indicando que con esta medida se inicia el abaratamiento y masificación de este recurso energético. Indica también de que todo esto se ha llevado a cabo durante un extenso periodo con el consorcio Camisea, indicando también de que han transcurrido más de 6 años para poder recuperar este lote, el cual fue hipotecado por el presidente Toledo como garantía al contrato de exportación firmado por el consorcio. Como volvemos a señalar, tampoco no queremos hacer acá aves de mal agüero, pero sí dejamos nuestro punto de vista de que legalmente, así como lo han señalado distinguidos estudios jurídicos y también como lo han señalado personajes del Congreso y también personas del quehacer empresarial, de que las herramientas legales no están a favor del Estado, más aún, como es conocido, que habiendo un contrato por medio, de acuerdo al artículo 62 de la Constitución, los contratos son obligatorios para las partes y nadie puede inmiscuirse y nadie puede dejar sin efecto un contrato, y menos el Estado, por cuanto habría vulneración de un mandato, de un derecho constitucional que tienen los celebrantes, y en consecuencia el Estado sería pasible en el caso de usar a la fuerza, cualquiera que fuera para poder dejar sin efecto este contrato sin que exista autorización de las partes. Esto podría generar indemnizaciones y pedidos de reparaciones civiles en el extranjero. Bien, queremos indicar de que, dicho esto, quedamos a la expectativa, como todos los peruanos y los oyentes de Radio Moderna, de la publicación y difusión del decreto supremo, para ver cuáles son las diferencias con el decreto supremo que se publicó en el año 2010, en la época de Alan García, para saber si realmente en esta oportunidad ya estamos hablando de un hecho consumado o estamos hablando en todo caso de algo que puede suceder dependiendo de. No cantemos victoria todos los peruanos, y en todo caso estemos atentos. Evidentemente este decreto supremo debe ser publicado en el transcurso de los días en el Diario Oficial del Peruano, y vamos a poder hacer la próxima semana el estudio correspondiente y la interpretación y explicaciones para nuestros oyentes de manera didáctica, señalando, afirmando o en todo caso criticando tal vez algunos aspectos que no los veamos tan claros. Bien, queremos indicar de que una de las cosas que nos llamó la atención, tal como se indicó el día de ayer en la entrevista al trabajador o ex trabajador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el señor Arce, relativo a su despido involuntario, en todo caso despido incausado o despido sin motivación, siendo trabajador CAS, ¿no?, en el Ministerio de Transportes como contador en el área de patrimonio. Esto nos ha llevado a, como quiera de que Servir es la entidad que se va a ocupar de la solución del fondo, ¿no?, nos ha llevado a analizar en el caso de Servir cómo así, a pesar de que su ley, a pesar de que el decreto legislativo 1057, que es la que crea Servir, solamente establece que el Servir solamente son para los trabajadores del régimen del servicio civil del Estado, es decir, trabajadores nombrados o trabajadores o servidores laborales públicos y no privados ni otros, como así en este caso el Servir se está abocando a esta causa, y ya tenemos a la mano el informe legal 512 del año 2010, que es del 15 de diciembre de 2010, donde en este caso el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Manuel Mesones Castelo, de Servir, le informa al entonces gerente de Políticas de Gestión de Recursos Humanos, Jorge Arrunátegui Gadea, en el sentido de que existe ya la procedencia legal, y como consecuencia de ello procede de que en todos aquellos casos donde haya vulneración, transgresión y evidencia de ello, Servir será en aquellos casos una instancia plural para poder revisar el fondo de lo que es materia de la petición, ¿no? Y en consecuencia, evidentemente tenemos que tomar en cuenta de que Servir ya ha señalado, por ejemplo, para el tema del despido arbitrario,
de que ellos se van a abocar a la apelación del señor Arce y va a salir un pronunciamiento. Esto es positivo, señores oyentes, porque cuanto quiere decir de que Servir ha tomado la iniciativa en el sentido de hacer una lectura extensiva de sus propias leyes, en el sentido de que no solamente en los casos de despidos arbitrarios donde hay violación y vulneración evidente de los derechos fundamentales al trabajo que tiene todo trabajador, en ese caso Servir ha señalado que su competencia no solamente abarcaría al servidor público nombrado, sino también alcanzaría al trabajador del régimen laboral privado y también alcanzaría al trabajador que trabaja bajo la figura del contrato de administración de servicios CAS, ¿no? En consecuencia, este es para nosotros una buena noticia, es un buen análisis. No hay que olvidar de que este programa es patrocinado por el Estudio Ballesteros y Abosac, que son especialistas en Derecho Laboral Público, por ende este tema evidentemente les es de amplia satisfacción. Bien, y siguiendo con el tema, también queremos indicar para nuestros oyentes, reiterando los números de teléfono 332-7779, 332-6583, al cual pueden llamar, de que vamos a hacer, siendo un primer formato de poder encontrar cuál es ya la ruta definida y continua de foro legal en lo que se refiere a atención y en lo que se refiere, digamos, a difusión de denuncias al aire con personas identificadas con su nombre completo y su número de DNI, para que podamos invitarlos al programa y puedan salir a exponer sus problemas con total claridad y energía y solicitar las soluciones que estimen por conveniente. Y en ese sentido empezamos con un ping-pong de temas muy de boga, que es el tema del trabajo. Bien, queremos señalar de que en un trabajo común y corriente, lo primero que existe es el contrato de trabajo, el acuerdo de las partes de poder incorporar a un trabajador al centro donde se encuentra el empleador, normalmente empresario, y evidentemente este contrato de trabajo, en algunos casos en el sector lógicamente empresarial, aquí se cuecen muchas habas. ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, hay muchas personas que contratan a un personal estable, permanente, hace labores permanentes, para que realice actividades. Por ejemplo, en un restaurante se contrata al cocinero, se contrata al asistente de cocina, se contrata, digamos, de repente un mozo, ¿no? En consecuencia, habrá que ver, y para la solución de determinar si este es un trabajador o es un asistente al respecto, evaluar la posición, ¿no?, a la cual en este caso arribó en su oportunidad Servir, en el sentido de que cuando a mí me contratan, el empresario tiene dos opciones. La primera, comunicar dentro de los 10 días de la contratación al Ministerio de Trabajo, dentro de los 5 días, para efectos de que el Ministerio pueda tener por aprobado con su sola presentación los contratos de trabajo de los trabajadores. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa normalmente en el sector empresarial? En el sector empresarial no firmas ningún contrato, trabajas usualmente 12 horas diarias, no tienes horas extras y evidentemente genera la denominada informalidad, lo cual de alguna manera está siendo atacado y particularmente tratado de superar bajo las modalidades y modelos que imparte el Ministerio de Trabajo, entre otros a través del REMIPE, que permite que haya un régimen especial de trabajadores, al cual siempre y cuando el empresario quiere incorporarlos a la planilla, que es ventajoso para el empresario. Por ejemplo, si tenemos un trabajador, supongamos, que cumple un horario y gana 1.000 soles mensuales, en el caso, por ejemplo, de que yo te contrate, evidentemente estos 1.000 soles, supongamos que sea el sueldo completo, está supeditado al pago de las leyes sociales, es decir, Seguro Social, ONP si pagas pensión y salud, ¿no? Ahora, esos son los conceptos básicos de leyes sociales, pero como yo muchas veces te contrato
pero no te incorpora ninguna planilla, yo te pago los 1.000 soles directamente, y muchas veces los trabajadores por necesidades aceptan. Y ciertamente esta es una realidad, pero con esta ley REMIPE no habría necesidad, o sea, es una ley muy favorable para el empresario, solamente esperamos su reglamentación debida, en el sentido, te contrato, no tienes derecho a gratificación, tienes derecho a unas vacaciones cada año por 15 días, tienes derecho a, en el caso, cuando yo te cese en el trabajo, tienes derecho a un jornal, que viene a ser tu sueldo dividido entre 30, eso sale un jornal, un diario, multiplicado máximo por 15. Esa es toda tu compensación por tiempo de servicios. O sea, si un trabajador gana 1.000 soles mensuales, en este caso, supongamos 1.000 soles, estamos hablando de alrededor aproximadamente diario, ¿no? Si dividimos 1.000 entre 30, más o menos estamos hablando de unos 30 soles, 30 y pico soles diarios, y estos 30 soles diarios los multiplicamos por 15, que sale algo de 500 o 600 soles, y esto es lo que percibe por todo concepto del CTS el trabajador en el modelo REMIPE. Sin embargo, obviamente cuando el trabajador está a la intemperie, no trabaja, no tiene una planilla, evidentemente recibe completo, pero también no tiene seguridad social. Y no tener seguridad social importa ahora un tema muy grave. ¿Por qué razón? Porque no es solamente la atención que pueden brindarte, o de emergencia que te puede brindar, sino también el tema de las medicinas. Evidentemente hoy las medicinas que están súper caras, y en muchos casos no hay las medicinas idóneas o adecuadas, esto genera lógicamente un estrés. Si yo estoy enfermo, no tengo plata para poder, el sueldo que me pagan no me alcanza para poder comprar en la calle, posiblemente me compre un genérico, pero el genérico no me va a satisfacer, no me va a parar un dolor, no me va a parar un dolor de estómago, no me va a parar un dolor de cabeza, ¿no? Y en consecuencia, definitivamente, lo que se genera es un estrés y un malestar doble, en este caso para el trabajador y paciente a la vez. Por esa razón, el inicio de toda relación laboral es el contrato de trabajo. Ahora, el contrato de trabajo tiene determinadas características. Una de sus características principales es que tiene que ser realizado de manera directa. Segundo, que tiene que ser prestado mínimo, para que haya una relación mínimo 4 horas diarias, ¿no? O sea, si hay un trabajador que trabaja 30 días, pero trabaja solamente 2 horas, 1 hora, o 3 horas, 45 minutos, no. Tiene que ser mínimo 4 horas diarias, ¿no? En adelante, lógicamente. Y evidentemente también hay lo que distingue al contrato de trabajo de un contrato, llámese locación de servicios en la vida civil, por ejemplo, que yo contrato un albañil para que me construya una casa, es la subordinación. Mientras en el caso del albañil, yo no está subordinado a mí, porque muy por el contrario, él es el que va avanzando, o el maestro de obra es el que dispone cómo se hacen las cosas. En el caso de un contrato, definitivamente hay una subordinación. El empleador le dice al trabajador: tú vas a hacer esto bajo determinadas modalidades, vas a cumplir tales y tales tareas, ¿no? Entonces ahí estamos frente a un contrato de trabajo, y una vez que estamos frente a un contrato de trabajo, tenemos que definir si este contrato de trabajo es a plazo fijo o es a plazo indefinido. Si es a plazo fijo, es porque se ha pactado en un documento específico, se ha pactado, digamos, una cantidad de tiempo mínima, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 1 año. Normalmente este tipo de contratos no duran más de 1 año, pero sin embargo podríamos eventualmente encontrarlo, ¿no? Por otro lado, también en ese sentido, en ese mismo orden de ideas, evidentemente un contrato a plazo fijo es un contrato que está acordado. Sin embargo, el más conocido es el contrato indeterminado. ¿En qué casos hay contrato indeterminado de trabajo? Cuando no hay contrato. Cuando no hay contrato y yo te hago trabajar más de 4 horas diarias, estás subordinado, te pago un sueldo, un haber, ¿no? Y realizas tu labor de manera personal. En ese caso, a pesar de que no me das un contrato de trabajo, realmente sí hay contrato de trabajo. Pero como les decimos, tenemos que superar las 4 horas diarias mínimas, y en consecuencia, cumpliendo los demás requisitos, ya estamos en la empresa. Ya estamos caminando en la empresa, y entonces se generan otros derechos adicionales para los trabajadores. Ya estoy trabajando, y entonces
cuando cumplo 30, en este caso cuando cumplo un año de servicios, tengo derecho a un periodo vacacional, que es equivalente a 30 días en estos momentos, con derecho al pago normal de como si estuviera trabajando, es decir, me pagan por salir de vacaciones. También tenemos el tema de las gratificaciones, que se genera como consecuencia de la prestación, lógicamente, de servicios en planilla, donde, bueno, hay una ley especial que ha señalado que actualmente hasta el 2014 estarían inefectas las gratificaciones de julio y diciembre, lo cual implicaría un poquito más de plata, pero esto conlleva a que realmente también se comiencen a activar los demás derechos laborales del trabajador.